Se encuentra ya con nosotros la licenciada Nancy Enríquez de González. Bienvenida, licenciada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ella hizo una presentación a cada uno de todos los que estamos en esta plataforma virtual, refiriéndonos a su persona. Y la licenciada, quien es magíster, Nancy Enríquez de González, ella es licenciada en Psicología Clínica y Consejería Social, con maestría en Psicología Infantil. Ella es catedrática de la Universidad Panamericana. Damos gracias a través de Maynor por sus buenos oficios, por el rector Maynor Herrera, quien hizo el contacto con la decana de la facultad, quien pues ella accedió a esta invitación para que ella pudiera, en este caso, solicitarle a la magíster Nancy Enríquez de González que pudiera acompañarnos hoy en esta mañana. Muchas gracias, licenciada, y a partir de este momento le damos a usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, gracias. Muy bien. Escuchamos. Es un gusto estar aquí. No se imaginan cuánto, de verdad, el privilegio que siento de estar aquí. Mi vida cristiana en mi adolescencia se inició en Verbo Zona 7, ¿verdad? Tengo gratos recuerdos de esos tiempos en Verbo, y el poder estar aquí compartiendo con ustedes hoy como profesional es de verdad un honor poderlos servir de alguna manera. Y hoy quiero que hablemos de un tema que nos ha afectado y que es la razón por la cual estamos acá, ¿verdad? El conocer un poco, estamos pasando una situación como seres humanos, como sociedad, como familia. Estamos pasando tiempos difíciles, tiempo de mucha incertidumbre, tiempo de mucho temor. Hay muchas cosas que vienen a nuestra vida. Y a lo largo de mi carrera como psicóloga he tenido el gusto de poder trabajar en las emociones de las personas y darnos cuenta que las emociones son una parte fundamental del funcionamiento del ser humano. A partir del año 2020 y 2021 hemos estado enfrentando todos situaciones muy difíciles, pérdidas de familiares, de amigos, de personas queridas. Y muchas veces como líderes no sabemos cómo afrontar esta situación, no estamos preparados para poder afrontar esta situación y poder brindar a aquellas personas que están a cargo de nosotros la ayuda propicia a este momento que estamos viviendo. Voy a compartir en este momento y ustedes me van a confirmar si pueden ver esta presentación que tengo acá. Sí se ve, licenciada. Muy bien. Vamos a trabajar un poco lo que se llama el duelo por COVID. Y yo le puse a esta charla un nombre que de pronto nos pega muy fuerte. Un adiós sin despedida. A eso nos está llevando el COVID en este momento, ¿verdad? Y voy a iniciar con algunos aspectos muy puntuales acerca de lo que es el duelo, ¿verdad? Todos hemos hablado acerca de que estamos de duelo, vivimos un duelo, pero vamos a explicar un poquito paso a paso lo que es un duelo, ¿verdad? Y ese es un proceso, dice aquí, al que nos enfrentamos a la pérdida y que consiste principalmente en una adaptación emocional. Cuando hablamos de un duelo, cuando hablamos de una pérdida, no necesariamente tiene que ser la pérdida de un ser querido. O sea, cualquier pérdida que nosotros enfrentemos en la vida, la pérdida de un trabajo, el cambio de una casa, una enfermedad, todo eso nos lleva a vivir un duelo. Y lo que sucede es que emocionalmente nosotros estamos adaptados a un sistema de vida, a una rutina, a
formas en las que llevamos toda nuestra vida. Y cuando sucede la pérdida, y en este caso vamos a enfocarnos básicamente a la pérdida de seres queridos, de amigos, de personas que hemos conocido, viene un proceso de adaptación emocional a la que tenemos nosotros que buscar un nuevo sentido a nuestra vida. Muchas veces los seres humanos le damos mucha importancia a nuestra vida espiritual o a nuestra vida física, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de esa parte emocional que es bien importante y que sirve para que tengamos un equilibrio en nuestra vida. Todos nosotros tenemos bien claro que un día nos vamos a morir. Es algo que hemos aprendido, sabemos que vamos a morir. Lo que ha cambiado hoy día es que esa percepción de la muerte ha estado más cerca que nunca, ¿verdad? Y sobre todo cuando llega la pérdida de un ser querido, eso va a causar un gran impacto en nuestra vida. Aquella persona que estaba, y vemos los procesos de muerte en este momento, que son procesos repentinos y procesos en los que las personas en 3 o 4 días se van. Definitivamente eso está causando un gran impacto en nuestra vida emocional. Y cuando nosotros atravesamos un duelo, vamos a pasar distintas etapas, y eso es un punto que yo quiero que nosotros veamos hoy. El duelo no es algo que se vive únicamente en el momento de la pérdida de nuestro ser querido, en el momento del velorio y el entierro. Esa es una parte o es el inicio del duelo. Sin embargo, tenemos que vivir un camino o un proceso normal y natural en el ser humano para poder salir adelante y encaminar nuevamente nuestras vidas a nuevas rutinas. Nuestra vida no va a ser igual después de la pérdida de un ser querido. Definitivamente no va a ser igual. Pero sí podemos replantearnos nuevos sistemas de vida, nuevas rutinas, nuevas situaciones en nuestra vida. Y eso no es fácil. Eso tiene que atravesar ciertas etapas. La primera etapa que vivimos, o la primera fase que nosotros como psicólogos buscamos que las personas conozcan, el duelo va a tener diferentes fases que vamos a ir viviendo día a día, un día a la vez. Estas fases no tienen una duración. Estas fases van a llevarse a cabo de acuerdo a cada persona, a las capacidades que cada persona tiene para afrontar el dolor. La primera fase que vamos a vivir con el duelo es la negación. Y fíjense que yo quiero que nosotros recordamos el camino de las fases del duelo, porque, por ejemplo, ustedes como líderes están a cargo de muchas personas que están viviendo estas situaciones, o ustedes mismos han tenido esta situación en su vida. Y entonces necesitamos entender que el duelo tiene fases para entender que hay procesos normales, que no es que la persona no quiera aceptar que su ser querido se fue, sino que tiene que ir recorriendo un camino. Y el primer camino que vamos a tomar es el de la negación. Este se da en el momento en el que recibimos la noticia de la muerte de un ser querido. La primera idea que viene a nuestras vidas en este momento es: no puede ser, eso no puede estar pasando, ¿verdad? Negamos que esa situación se esté llevando a cabo. No puede ser, esto no es cierto. Es esa fase de negación y entramos en un estado de shock. ¿Sí? No queremos aceptar lo que está pasando. Entonces, las personas que estamos afuera de este duelo, ¿qué podemos hacer? Afuera de esa situación. Este es un momento muy importante para brindar nuestro apoyo a estas personas, sobre todo si sabíamos
que su ser querido estaba enfermo, estaba en el hospital o estaba en casa. Este proceso de shock va a hacer que las personas tomen decisiones en una visión de túnel, ¿verdad? Sin ver todas las opciones. Entonces, muchas veces nosotros que estamos afuera, que tenemos un poco más de calma en esta situación, podemos ser esos acompañantes que van a brindar apoyo y toma de decisiones adecuadas. Por ejemplo, cómo va a ser el momento de velarlo, cómo va a ser el momento del entierro, quiénes van a estar, porque ahora tenemos que escoger quiénes van a estar, qué va a pasar con esta persona, ¿verdad? Y podemos acompañarlos en este momento para tomar las decisiones adecuadas. Este proceso de negación puede durar algunas semanas, incluso, que la persona está en shock y que no acepta la muerte de su ser querido. Cuando esta persona se da cuenta o entra en razón de lo que pasó, viene la segunda fase del duelo, que es la ira. Ese es el fin de la negación. Cuando ya nos damos cuenta que nuestro ser querido no está, van a venir sentimientos de frustración, de impotencia con respecto a no pude hacer nada, no pude ayudarla, no pude estar con ella en sus últimos momentos o con él en sus últimos momentos. Es una frustración, un enojo, una ira. Y yo quiero que aquí entendamos que muchas veces las personas incluso van a reclamarle a Dios, ¿verdad? El haberse llevado a su ser querido. Dios se lo llevó, Dios permitió que esto pasara. Y esta es una percepción normal en esta etapa de la vida. Ese enojo y esa impotencia de no haber podido hacer nada por nuestro ser querido va a venir aquí, y es bien importante porque de pronto pueden venir sentimientos de culpa. Si yo no lo hubiera llevado a ese hospital, o si yo lo hubiera llevado al hospital, o si yo hubiera tenido el dinero para llevarlo a un hospital privado, por ejemplo, las cosas serían diferentes. Y sabemos que de pronto ya era el momento de que esta persona se fuera. Entonces, no podemos culpar o juzgar o de pronto regañar a estas personas. Mira, no te echas la culpa, no pelees con Dios por lo que está pasando. Esto tenía que pasar, ¿verdad? Entendamos que cuando hay un dolor, el razonamiento desaparece, ¿verdad? Porque estamos actuando de forma primitiva. Los sentimientos y las emociones es nuestra parte primitiva y salen a luz en aquellos momentos en los que nosotros estamos más vulnerables. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Entender esa ira, entender esa impotencia, entender ese enojo y escuchar y abrazar. Eso es suficiente en este momento. No podemos cambiar las situaciones y de pronto no podemos cambiar lo que esta persona está sintiendo en este momento. Tenemos que darle permiso de sentirse de esa forma. Cuando pasa el tiempo de la ira, que también se puede extender varias semanas, y por eso vemos que el duelo se va a ir extendiendo a lo largo de mucho tiempo, viene el tiempo de negociación. En este tiempo de negociación, la persona guarda la esperanza de que nada haya cambiado. Vamos a seguir siendo la misma familia de siempre. Vamos a seguir haciendo las mismas cosas de siempre. ¿Sí? Pero no va a suceder igual porque nuestro ser querido ya no está. Entonces pasamos a un tiempo que es un tiempo muy difícil en las personas que están atravesando el duelo, que es el tiempo de la depresión, ¿verdad? Es una baja de nuestra forma de sentirnos, es una tristeza profunda, desesperanza ante esa situación, porque me doy cuenta que aunque yo luche porque seamos la misma familia de siempre,
no vamos a lograrlo. Entonces, algunos de los síntomas de esta depresión van a ser tristeza, llanto todo el tiempo, aislamiento social, no quiero ir a trabajar, no quiero ver a nadie, no quiero ir a la iglesia, no me siento motivado a hacer las cosas que hacía antes. El hecho de perder a un ser querido puede hacer que la vida deje de tener sentido para muchas personas, o al menos durante este tiempo. Aquí es bien importante el acompañamiento que nosotros podamos darle a las personas. Darle la oportunidad de llorar, darle la oportunidad de expresar todo aquello que siente. A lo largo de mi trabajo como psicóloga, yo me he dado cuenta que muchas personas tenemos miedo a sentirnos tristes o nos sentimos culpables cuando estamos tristes o cuando estamos enojados. Hemos aprendido que hay emociones positivas y hay emociones negativas. Y yo no quiero estar en esas emociones negativas. No quiero estar triste, no quiero estar enojado. Sin embargo, nos damos cuenta que la tristeza y el enojo son emociones que van a ayudar al ser humano a drenar todo aquello que tiene y que les está molestando en algún momento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahí está nuestro hombro, ahí están nuestros brazos en la medida de lo posible para dar la oportunidad a que las personas lloren. Y algo muy importante es formar parte de una red de apoyo que esa persona necesita tener en los momentos de crisis. Cuando las personas afrontan una situación de depresión o de tristeza profunda, los pensamientos de que la vida ya no tiene sentido son muy comunes. Y dependiendo de las herramientas que la persona tiene internamente, puede salir adelante de esta situación o pueden representar una época de mucho riesgo y de mucho peligro para las personas. Entonces, aquí es bien importante que se pueda formar una red de apoyo. Por ejemplo, ustedes como iglesia pueden tener los nombres de esas personas que necesitan su apoyo o que ellos sepan que pueden acudir a ustedes en el momento que se sientan de esta forma, sin ser juzgados, sin ser regañados, sin ser vistos como estás mal, así no son las cosas. Después de este tiempo de depresión, en este tiempo, miren, tienen que ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, el primer cumpleaños de la persona que se fue y ella ya no está para celebrar. Mi primer cumpleaños sin esa persona. La primera Navidad. Hay muchas fechas significativas en nuestra familia y tenemos que vivir ese momento de vivir esa primera vez, de crear una nueva rutina ese día especial. Por eso se dice que el duelo puede durar más allá de un año, porque es el momento en el que uno recrea o realizan cambios, sobre todo en esas fechas especiales. Entonces, aquí es bien importante el acompañamiento que podemos darle a las personas. Y por último, la última fase del duelo es la aceptación. O sea, hay una luz al final del túnel. Sí se puede salir adelante. Después de esas fases de negación, ira, negociación y depresión, llega la aceptación, ¿verdad? Nos damos cuenta que sí, mi ser querido no va a regresar. Y hay un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales de la vida humana. La razón nos dice eso, o sea, la muerte es una parte de la vida. Pero cuando esto ocurre con uno de nuestros seres queridos, no es tan fácil entenderlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Brindar todo el apoyo posible a las personas para que puedan reorganizar su vida y sus actividades, ¿verdad? Si es un papá que se quedó sin su esposa y ahora tiene niños que cuidar, ayudarlo a crear estas nuevas rutinas de vida que le van a ayudar a retomar su vida ya sin su esposa o en el caso de las esposas sin el esposo,
sin ese sustento que venía cada día, o sea, buscar las formas de sustentar las necesidades. Y entonces es allí donde las personas que estamos alrededor podemos ir y apoyar. Yo les presento aquí una gráfica de las etapas del proceso del duelo. Si ustedes se dan cuenta en la línea roja, ahí tenemos toda nuestras fases del duelo. Y si ustedes ven la línea roja, esto es una montaña rusa de emociones. Porque hay días que podemos estar muy bien, muy tranquilos, muy serenos, pero hay días en el que el dolor se apropia de nosotros y ese día no queremos saber nada de nadie. Entonces, es parte del proceso que tenemos. Es parte de llegar a ese proceso de adaptación o de aceptación que tenemos que tener, en donde vamos a tener tranquilidad, en donde vamos a rehacer nuestras rutinas ya sin el ser querido. Miren, el duelo es como un hilo, ¿sí? Es un hilo y no tiene una medida exacta. Para unos puede ser más sencillo o más fácil llevar cada una de las etapas y para otros puede ser muy extenso. ¿Qué está pasando hoy día? Ese hilo está quedando con muchas hebras sueltas, no es un hilo liso. Están quedando muchos hilitos ahí sueltos en ese cordón que tenemos. Y lo que sucede es que las situaciones que están pasando a nuestro alrededor hacen que esas hebras se queden sueltas. Hoy día creamos muchas historias en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que pensamos que fueron los últimos momentos de nuestros seres queridos. Y aquí nos vamos a enfocar muchísimo a las pérdidas por COVID. No podemos estar con nuestros seres queridos en el momento que mueren. Por eso es que yo le puse a esta charla un adiós sin despedida, porque no puede uno tener acceso a estar cerca de ellos, saber cómo están, saber, y entonces vienen muchas ideas y los medios de comunicación se han encargado de sembrar estas ideas en nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿Será que sufrió? ¿Será que estuvo solo? ¿Será que me estaba llamando cuando se fue? Y esos son los hilos sueltos, y ese es el dolor y son las culpas que están quedando en nuestras vidas en este momento. ¿Cómo pasaron ellos sus últimos momentos? El duelo durante la pandemia del COVID-19 está siendo tiempo muy, muy difícil, muy duro, muy doloroso, ¿verdad? Los rituales alrededor de la muerte han cambiado a causa de la muerte. Y cuando hablo de los rituales alrededor de la muerte, hablo de los procesos o de las ceremonias de velación y entierro que nosotros teníamos antes, tal como estábamos acostumbrados, que íbamos y nos volcábamos en atenciones y cariño a los deudos. Hoy día esto no está pasando, ¿verdad? En muchos de los casos, a los seres queridos les ha tocado ver de muy lejos cómo entierran a su ser querido, ¿verdad? Unos minutos nada más para verlo porque luego se tienen que retirar. Hay muchas restricciones y el proceso de velación y entierro no es un evento que se realice para la persona que falleció, porque esa persona ya no está ahí, es solo su cuerpo el que está. Esos eventos de velación y entierro se realizan para los seres queridos que quedan vivos, para que tengan la oportunidad de despedirse, ¿verdad? Y de pronto hemos ido a muchos entierros muy emotivos en el que cada uno de los hijos se despide, en lo que cada una de las personas habla palabras, pero eso es como un alivio y eso inicia el proceso de duelo, ¿verdad? El saber que aquí te vengo a dejar tu cuerpo. Y entonces empiezo el proceso de duelo, pero eso no está ocurriendo hoy. Y entonces son esas hebritas que se quedan sueltas en ese hilo del duelo.
Ahora, ¿cómo podemos ayudar a la persona que atraviesa por un duelo? Y aquí yo digo que muchas veces cometemos errores de buena fe. Nuestro objetivo al ir y acompañar a una persona que está en duelo es ver que esa persona salga adelante y esté bien. Por eso es que a mí me interesaba que conociéramos las etapas del duelo para que entendiéramos que hay algunas conductas que estas personas van a tener y que son completamente naturales y normales. Justo el viernes, una de mis alumnas de la universidad habló conmigo y me contaba que su papá acaba de fallecer y todo el mundo le decía, tenés que ser fuerte por tu mamá, ¿verdad? No tenés que llorar porque tu mamá se va a poner mal. Y me dice, mire, en ese momento yo me bloqueé y dejé de llorar. Pero ese viernes aquí conmigo vino a llorar, a marcar, me dice, tengo un nudo aquí. Y es que cuando reprimimos nuestras emociones, reprimimos las ganas de llorar, reprimimos la tristeza que tenemos, lo vamos a sentir físicamente. Nuestro cuerpo va a resentir cuando reprimimos nuestras emociones. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a darnos permiso de llorar. Hay mitos que dicen que no, tengo que ser fuerte y por eso no lloro, tengo que ser valiente y por eso no demuestro lo que siento. Tenemos que evitar decir cosas como usted tiene que ser fuerte, no llore. A su ser querido no le gustaría verlo triste. Y esos son los errores de buena fe a los que yo me refiero. Porque no le damos oportunidad a las personas de expresarse como ellos necesitan hacerlo en este momento. A veces no sabemos qué decir, vamos a un velorio, vamos a un entierro, vamos a dar un pésame y no sabemos qué decir. Muchas veces el silencio es la mejor compañía, porque por más que yo hable, por más palabras que yo le diga a la persona, no voy a lograr bajar el dolor que tiene. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Porque aquí no se trata nada más de decir las cosas que no debemos hacer. Vamos a hablar también de qué podemos hacer. Podemos hacer preguntas como, ¿quieres hablar en este momento? ¿Necesitas que haga algo por ti? Darle la oportunidad a la persona de decirme, no, solo quiero que estés aquí. O sí, tengo la necesidad de hablar. Cuando yo le pregunto, ¿quieres hablar? Le estoy dando la oportunidad de que pueda expresar lo que ella quiera expresar en ese momento sin sentirse acusado, sin sentirse culpabilizado por lo que está pasando. Cada persona busca sus propios recursos para desconectarse del dolor. Y esto es muy importante saber. A veces uno dice, ay, no, a él no le dolió mucho porque mira bien tranquilo que está. Todos vamos a afrontar las pérdidas de manera diferente, por lo que es importante que en el momento que tengamos la oportunidad, demos a conocer al doliente las fases del duelo para que se sienta identificado con en qué etapa del duelo se encuentra. En nuestro trabajo como psicólogas, nosotros lo primero que hacemos cuando una persona está afrontando un duelo es darle a conocer esas fases del duelo, para que sepa cuál es el camino que va a recorrer y para que pueda identificarse en dónde estoy en este momento. Eso es el primer paso que debemos dar. Lo que estás viviendo es normal. Esa tristeza que tienes es parte de las fases que tú has tenido, ¿verdad? Y puedes identificar qué es lo que le está pasando en este momento. De pronto vemos personas que se refugian en el trabajo, ¿verdad? Y ahora viene hasta las 9, 10 de la noche del trabajo, ¿verdad? Como ya no está la esposa o como ya no está el hijo, entonces ahora se va al trabajo todo el tiempo. Y muchas veces esa persona se queda en el trabajo y pasa horas ahí porque tiene miedo de regresar a la casa y enfrentarse al dolor. A veces vemos personas que están muy serenas y decimos, ay, vieras qué tranquila estaba el hijo, qué tranquila estaba la persona. Pero es que cada quien va a buscar su manera de desconectarse del dolor. Algunos se van hacia el pasado y en el pasado empiezan todo el tiempo a hablar de ese ser querido, de lo que hacían juntos,
de ese momento que vivieron juntos, cuando nos casamos, cuando tuvimos a nuestros hijos. Y algunos se van hacia el presente o hacia el futuro, dejan de hablar del ser querido y empiezan a proyectar sus ideas únicamente a qué van a hacer de ahora en adelante. Y eso no tiene que ver con que no tengan dolor o que no les haya dolido la pérdida. Es simplemente una herramienta que ellos están buscando para desconectarse de ese momento que les duele tanto, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender que cada persona va a afrontar diferente el dolor. El dolor no es algo que se pueda pesar o medir, como para decir a este hijo le dolió más y a este menos porque este está más tranquilo, ¿verdad? Es la percepción de cada uno y cómo cada uno afronta estas situaciones. El duelo, por supuesto, va a ser la duración de acuerdo al vínculo que había entre esas personas, porque si era una persona que estaba muy cercana a mí, el duelo se va a extender más tiempo. ¿Sí? En este tiempo yo he tenido pérdida de amigos muy queridos y que me ha dolido y que he pasado 1 o 2 semanas con esa situación, este sentimiento de tristeza, ¿verdad? Pero que luego he retomado mis actividades. No así sus familiares, ¿verdad? Ellos todavía están luchando día a día por volver a las actividades que tienen. Y miren, aquí yo voy a hacer un poco de promoción acerca de mi profesión. El acompañamiento psicológico es muy importante en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales de la salud mental hemos aprendido herramientas, tenemos recursos para poder ayudar a esas personas a que esas hebras se alineen y no es que vamos a venir y vamos a quitar el proceso del duelo. Simplemente vamos a alinear esas hebras que quedaron sueltas para que el hilo se quede liso otra vez y pueda recorrer el camino del duelo con un acompañamiento o con herramientas que pueden poner en práctica. Entonces, eso es algo bien importante y sobre todo cuando las etapas de depresión profunda se agudizan, nosotros brindamos herramientas, tenemos técnicas de ayuda a las personas para que puedan cerrar esos ciclos en su vida. Y ahora viene un tema que a mí en lo personal me toca muchísimo, ¿verdad? Porque yo soy también psicóloga infantil y veo con mucha ternura el afrontamiento de los niños en esta etapa. Hay muchos niños que se han quedado sin uno, sin dos de sus padres, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender que hay un mito alrededor del duelo en los niños que dice, no, los niños no se dan cuenta de lo que está pasando, porque está el velorio de la mamá o del papá y el niño está jugando. Los niños están en un proceso de formación de sus pensamientos. Y cuando yo le digo frases como, Jesús se llevó a tu mamá se fue al cielo, Jesucito se la llevó a vivir con él. Lo que yo busco en ese momento nuevamente es el error de buena fe para que el niño entienda que su mami ya no está. Pero podemos provocar con eso ideas equivocadas del niño, sobre todo hacia la figura de Cristo, ¿verdad? O sea, él se llevó a mi mamá, me dejó sin mi mamá. Entonces, el duelo en los niños es un tema muy importante. Al niño siempre tenemos que hablarle y decirle las cosas, siempre hablarles con la verdad. A veces decimos, es que no va a entender lo que yo le digo, pero el niño sí lo entiende. Y el niño agradece mucho ese momento en el que uno le habla con la verdad y le dice, tu mamá se enfermó y esta enfermedad está haciendo que muchas personas mueran. Pero tú tienes a tu alrededor muchas personas que van a cuidar de ti. Porque el primer sentimiento que va a enfrentar el niño ante la pérdida de un ser querido, y si son sus padres en este caso, va a ser un sentimiento de abandono, un sentimiento de estar solo
y que va a afectar su vida futura, incluso su vida de adulto, el sentirnos solos. Muchos de nosotros tuvimos situaciones con nuestros padres, quizá en la niñez, ¿verdad? Y cuando crecimos, nos dimos cuenta que esa situación que yo viví con mis padres y no necesariamente tuvo que ser la pérdida de uno de ellos, afectó de alguna forma mi personalidad. El niño está en formación y necesita sentirse protegido, necesita sentir que sus necesidades van a ser cubiertas, ¿verdad? Necesita saber que puede acudir a alguien en ese momento para que lo apoye, para que lo abrace, para que lo deje llorar, para que entienda que en ese momento está pasando por situaciones difíciles. Y aquí va a necesitar el niño muchísimo acompañamiento, porque algunas de las formas de expresión del dolor del niño van a estar relacionadas con su carácter, ¿verdad? Con la forma de reaccionar. Se van a incrementar los berrinches, se van a incrementar, puede haber una baja de rendimiento escolar, porque el niño tiene su pensamiento en ese momento en aquella persona que perdió. No se concentra en nada más. Es por eso que necesita, en este caso, sentirse acompañado. Dejemos que los niños puedan participar en las charlas referentes a su ser querido que partió. Yo hace un tiempo asistí a una familia que perdió a la mamá del niño y lo primero que hicieron fue que quitaron todas las fotos de la mamá. Me decían, es que si no, él se va a poner triste. Pero sí, el niño necesita estar triste en ese momento. Necesita saber que allí hay un recuerdo, ¿verdad? Algunas de las cosas que hacemos para trabajar el duelo con los niños es hacer un álbum de fotos de mi mamá o de mi papá o de mi abuelito, ¿verdad? Con todos esos recuerdos que la familia puede aportar para ese álbum de fotos y que pueda haber un recuerdo, porque cuando nuestro ser querido se va, lo que se va es su cuerpo, su presencia. Lo que no se va son los recuerdos, son todas aquellas vivencias que tuvimos con ellos. Entonces también démosle la oportunidad de llorar y de expresarse sin limitar sus sentimientos. Y ahora quiero pasar a un tema que creo que nos compete en este momento. ¿Qué pasa con los líderes? Si yo puse allí a un superhéroe en la figura, porque muchas veces cuando estamos en un lugar de liderazgo nos ponen esa idea de que somos los superhéroes, que somos los encargados de velar por otros. Y sí, sí, pero nos olvidamos de una parte muy importante. También somos seres humanos, ¿verdad? También sentimos. Si yo me pellizco ahorita, voy a sentirlo. Y a veces nos da pena mostrarnos vulnerables, mostrarnos tristes, porque somos los líderes y tenemos que ser las personas que estén siempre listos para atender a los demás, ¿verdad? Recibimos mensajes como, mira, encárgate de aquella familia, por favor, porque están pasando por momentos duros. Encárgate de aquel hermano que está sufriendo, ¿verdad? Y nos ponen esa capa de superhéroes que tenemos que mostrarnos como fuertes, como no pasa nada, nosotros tenemos todo bajo control. Y no sucede así. Los líderes también somos seres humanos, también sufrimos. También hemos estado en contacto con las personas que se han ido. También hemos conocido a personas que se han ido. Y como seres humanos, también estamos en este momento vulnerables ante esta situación. Y podemos llegar a pasar o estamos pasando por esta situación. Pero nuestra posición de líderes nos exige que no puedo mostrar lo que siento en este momento. Tenemos límites y esa es de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender. Como psicólogos, nosotros tenemos un proceso de autocuidado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? El trabajo que nosotros hacemos no es un trabajo bonito. Venimos a la clínica y venimos a escuchar problemas, venimos a trabajar con el dolor de las personas. Y muchas veces esto es una mochila que nosotros
vamos cargando y nos afecta emocionalmente. Y a veces no podemos ayudar a las personas y nos sentimos frustrados y sentimos que no sirvo para esto. Pero nos olvidamos de algo muy importante. Como seres humanos tenemos límites. No podemos hacerlo todo por todas las personas. Y entonces tenemos que buscar esas estrategias de autocuidado para nosotros mismos, como personas, como líderes y como miembros de una familia, porque muchas veces nuestras familias salen afectadas ante estas situaciones que estamos viviendo, ante los problemas que nosotros llegamos a escuchar y luego llegamos a casa cargados, tristes, enojados por las cosas que están pasando. Cada uno de nosotros procesa las experiencias de distinta manera. Igual que las personas que están atravesando el duelo que yo les hablaba hace un rato, cada uno va a procesar el dolor de distinta manera. El descanso que nosotros podamos tener es bien importante para recuperar las fuerzas, la calma y la serenidad. El tiempo que podamos estar con nuestras familias es un tiempo en el que debemos invertir muchísimo, no económicamente, sino que en experiencias. Y una cosa muy importante es que no debemos tener miedo a mostrarnos vulnerables. No tenemos que tener miedo a llorar en frente de las personas a las que estamos ayudando, porque esto lo que va a provocar es que esa persona sienta la empatía que nosotros tenemos por ellos en estos momentos, ¿verdad? Entonces, el papel del líder es muy importante, definitivamente, pero tiene que recargar cada día su tanque emocional también de serenidad. Y podemos tener muchos recursos que podemos utilizar para obtener esto. Yo tengo algunas ideas, ¿verdad? Por ejemplo, tomar un día a la semana de total descanso. Y cuando me refiero a total descanso es desconectarme del teléfono, de las redes, de todo lo que me pueda causar en ese momento preocupación, ¿sí? Tomar un día a la semana, si puedo hacerlo, de repente hacer ejercicio al aire libre, acompañado de un ser querido. A mí me gusta mucho salir a caminar, por ejemplo, con mi esposo cuando estoy muy estresada, muy cargada con las situaciones con las que trabajo día a día. Salir a caminar en la noche y ya regreso a mi casa un poco más tranquila, ¿verdad? Porque ese aire que voy a respirar va a oxigenar, me va a ayudar a pensar en otras cosas. Tomar alguna clase que lo distraiga. Miren, la ventaja que tenemos hoy día es que todo es en línea, ¿verdad? Entonces podemos pintar. Yo no sé cuántos de ustedes tienen años de no agarrar una caja de crayones y una hoja de papel y ponerse a dibujar, a pintar, a imprimir una hoja y luego pintarla. Si no lo han hecho, yo les invito que lo hagan, que hagan el ejercicio. El estar pintando, el estar escogiendo colores, va a desconectar nuestra mente de esa preocupación que tengo en este momento. Es bien importante, no podemos tener esa preocupación todo el tiempo con nosotros, esa mochila llena de preocupaciones, porque de alguna forma nos va a llegar a pesar mucho. Mire, póngase a cocinar. Hay algunos que la cocina lo relaja mucho, hacer un pastel, hacer una pasta, hacer, qué sé yo, lo que a ustedes les guste hacer. Tomar un tutorial. YouTube nos muestra ahora, aprenda a hacer cualquier cosa y ahí nos enseñan cómo hacer. Pero es un tiempo que nosotros nos estamos invirtiendo en nosotros mismos. Algo muy importante, busque su propia red de apoyo. Aquellas personas que lo van a poder escuchar en el momento en el que usted se encuentre más agobiado. Busque algún amigo, algún hermano con el que usted se sienta en confianza de expresarse, de llorar, de decir, mira, ya no aguanto más. Necesito compartirte esto que siento.
Necesito compartir la frustración que siento al no poder ayudar a las personas que están pasando por tanto dolor. Lea un libro, ¿verdad? Y nuestro libro más importante, la Biblia, nos da tantos mensajes de esperanza, nos da tantos mensajes para poder recargar nuestra vida de eso tan hermoso que es la paz, ¿verdad? Y sobre todo, recuerde que usted también es un ser humano. Eso es algo que tiene que tener claro, que somos seres humanos, que pueda ser que estemos atravesando por todas estas situaciones de las que yo les hablé, y que tampoco estamos, los que no lo hemos pasado, tampoco estamos libres de en un momento pasarlo. Y entonces tenemos que estar preparados, tenemos que saber que somos seres humanos, que nuestras limitaciones están, pero que también tenemos los recursos internos para poder de alguna forma salir adelante ante esta situación. Ahora, ¿qué pasa con las personas que reciben un diagnóstico positivo de COVID? He hablado con muchas personas que han atravesado por esta enfermedad y una de las situaciones más puntuales que ellos viven es el miedo a qué va a pasar, ¿verdad? Porque nadie sabe qué pasa en esta situación, nadie sabe si va a salir adelante, nadie sabe cómo va a reaccionar su cuerpo. Y entonces lo primero que viene a nuestra vida es el miedo. La ansiedad es un estado normal que atravesarán ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar. La ansiedad es un tema que está de moda. Todo mundo estamos experimentando de alguna forma la ansiedad ante esta situación. La ansiedad de salir a la calle y encontrarnos en lugares con aglomeraciones. La ansiedad de estar encerrados en casa y no poder salir. La ansiedad de ver a nuestros hijos estudiando a través de una pantalla. Hay muchos temas para abordar la ansiedad. Hay muchas situaciones que nos están poniendo ansiosos, que nos dan miedo, que nos dan temor, que también es una emoción normal del ser humano y sobre todo ante estas situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿y cuánto más cuando recibimos un diagnóstico de positivo? ¿Qué debemos hacer con nuestras personas, o nuestros amigos, o nuestros hermanos que reciben un diagnóstico positivo? El COVID es una enfermedad que ha estigmatizado muchísimo a las personas, ¿verdad? Se sienten culpables de decir que están viviendo esta enfermedad, porque hay tanta desinformación que la gente dice, uy, no, ahí con ellos no vayamos, ¿verdad? Y es un tiempo de aislamiento en el que se van a sentir solos, en el que no pueden ver a nadie, en el que incluso sus provisiones materiales se van a ver en riesgo porque no pueden salir a trabajar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como líderes? Aquí ya como líderes ya tomamos nuestras herramientas de autocuidado y entonces ahora ya podemos poner en práctica con las personas estas herramientas. Lo primero, hágale saber que usted está pendiente de ellos. Sea parte de su red de apoyo. Que ellos sepan que pueden acudir a usted en cualquier momento, a cualquier hora incluso, ¿verdad? Cuando se sientan mal, para saber qué poder hacer. Pregúntele cuáles son sus necesidades. ¿Tenés comida, hermano? ¿Cómo está tu familia? ¿Necesitas algo? ¿Verdad? Que ellos puedan dejar por un lado la ansiedad de provisión, porque necesitan enfocarse en su recuperación física. Y ayúdeles a tomar decisiones. ¿Qué quieres hacer? ¿En dónde quieres estar? ¿Qué necesitas que haga por ti? La ansiedad es un estado emocional que nos nubla la razón y no logramos entender qué quiero hacer en este momento. No sé qué hacer en este momento. Me siento tan mal físicamente y emocionalmente que no sé qué puedo hacer en este momento. Y para terminar con este tiempo,
Este es el momento de estar más aferrados a nuestra fe. Nosotros tenemos, los cristianos, ¿verdad? Las personas que creemos en Jesucristo, tenemos ese punto a nuestro favor. Tenemos la esperanza de que el Señor tiene control de nuestras vidas, control de cada una de las situaciones por las que estamos pasando. Él lo tiene todo planificado, Él tiene el camino trazado para cada uno. Lo que pasa es que no podemos ver el final del mapa y eso nos causa temor. Pero nuestra fe es lo que nos ayuda a mantenernos firmes en este momento, sin olvidar que en algún momento vamos a sentirnos vulnerables. El sentirnos vulnerables, el sentirnos tristes, el sentirnos enojados, no significa con que tengamos mayor o menor fe. No significa que nuestra confianza no esté puesta en Cristo Jesús. No significa esto. Significa que estamos aquí en este mundo y somos seres humanos y estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma están nuestras emociones. El mismo Jesucristo las puso allí. Entonces es bien importante darle el valor a esas emociones que tenemos. Con esto, de verdad, termino mi presentación del día de hoy sin olvidar que Dios nos da las herramientas para poder salir adelante, ¿verdad? Y que en la medida que nosotros podamos capacitarnos, aprender acerca de esta nueva situación que nos está tocando vivir, que podamos brindar la ayuda puntual a las personas. Hay tanta desinformación, hay tanto miedo alrededor de esta situación. Ya vemos las noticias, ya vemos el periódico y mejor no lo leemos porque todo está cargado de malas noticias. Pero a la medida que nosotros busquemos prepararnos, capacitarnos para poder brindar la mejor ayuda, créanme que va a ser más sencillo poder apoyar a los demás. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Yo estoy muy, muy contenta, muy honrada por poder estar aquí, poder ayudar un poquito a capacitar personas para saber todos juntos qué podemos hacer. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta que podamos resolver. Con mucho gusto podemos hacerlo en este momento. Sí, buenos días. Buenos días. La logística de esta actividad, de esta parte, ahí la mejor forma donde dice reacciones, hay una cuestión que dice levantar la mano, que uno lo apacha y entonces ya aparecen las manos en orden conforme fueron apachándolas para que vayamos en un orden, ¿verdad? Y la segunda, si no saben cómo hacerlo, pues ahí sí levantan la mano y abran el micrófono sin pena, ¿verdad? Pero esa es como la forma más ordenada para llevarlo. Y aprovechando el uso del micrófono, quisiera hacer la primera pregunta. Usted comentaba respecto al tema de hablar con los niños, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando decimos se fue con Jesús, al final en nuestra fe entendemos que es una realidad, que es verdad. Pero quiero entender también un poquito de que es también un pensamiento abstracto, o sea, la espiritualidad los niños no lo entienden, porque podemos decirle, eso es verdad, siempre he pensado esto, pero tienen que entender un proceso de fe que su mente tal vez no lo entiende. Así es, y por eso es que no se le dice al niño está con Jesús, ¿verdad? Porque sí es verdad, pero le puede afectar. Quisiera que... Exacto. Y como adultos nosotros podemos entender, porque nuestra fe y el largo camino de fe que hemos llevado nos lleva a esa convicción, ¿verdad? Nos lleva a la convicción de que cuando morimos vamos a la vida eterna, vamos a un lugar preparado para nosotros. Pero en el pensamiento de un niño eso es demasiado abstracto. O sea, yo he oído niños que les dicen, mira, tu mamá se fue al cielo, y de verdad se salen al patio y empiezan a buscar, ¿verdad? Porque el pensamiento de ellos todavía es muy concreto. Todavía tenemos que mostrarles las cosas muy concretas para que ellos logren un resentimiento hacia alguien que me quitó a mi mamá.
alguien que me quitó a mi abuelita, ¿verdad? Y entonces, ir enseñándole al niño acerca de la fe. Pero en esos momentos en el que el niño está experimentando la pérdida, lo mejor es hablarle con la verdad, decirle cuando enfermamos muchas veces morimos, ¿verdad? Morimos y tu abuelita murió, ¿verdad? Y ese sí es un momento también para empezar a explicarle un poco que estamos, y lo que se queda aquí es el cuerpo, ¿verdad? Pero es una tarea que va a llevar un proceso para que el niño logre entenderlo y logre de verdad entender en ese concepto abstracto de la vida después de la muerte. Gracias, licenciada. Carlos Oriana, tiene la palabra. Muchas gracias, licenciada. Saludos cordiales. Disculpe, ¿usted ya pasó por este proceso del COVID? No. No, pero sí tengo familia que ha pasado por eso y brindamos acá en la clínica mucho acompañamiento con nuestros alumnos que están pasando por esa situación. Ok, yo pues me ponía a pensar en lo que usted decía hace un rato cuando la gente recibe un test positivo. Hoy le comentaba al principio de la reunión a los hermanos que ahorita yo estoy saliendo del COVID y yo lo pude ver en mi esposa. Ella se hizo la prueba hace un viernes, hace semana y media, y yo vi cómo le afectó a ella. Pero realmente yo totalmente de acuerdo, la gente se siente culpable como que fuera leprosa, ¿verdad? Como que admitir que está contagiada en un momento de debilidad o inclusive la mala teología que pudiéramos tener, como que se está viviendo un juicio divino por haber sido contagiado. Entonces yo quisiera animarnos a todos que como pastores debiéramos de revisar nuestra teología, y yo sé que no es su área de expertaje, ¿verdad? Nuestra teología o nuestra doctrina acerca del sufrimiento y de la muerte. Y que para mí a estos días que me he quedado en mi casa y de vivirlo de primera mano, me ha servido para tener más empatía para las personas. O sea, antes uno sabía que esto se sufre. Hasta que yo he sufrido las fiebres que se sufren con esto, realmente uno dice, no, ahora yo ya entiendo más. Y yo quiero mencionar que como nosotros como cristianos somos los llamados a dar esperanza a la gente. El año pasado leí un libro y precisamente hablaba de que la iglesia primitiva creció porque en la Roma de los primeros siglos había pestes cada 50 años más o menos, y la iglesia creció precisamente porque los cristianos se hicieron cargo de los enfermos y de los huérfanos. Y daban esa empatía, daban esa esperanza a la gente. Así que muchas gracias, muy interesante su charla. Y yo creo que todos nosotros en algún momento, pues instintivamente le tenemos miedo a la muerte. Ahorita que usted hablaba, me puse a pensar en mis papás y mis hermanos, y yo creo que debiéramos todos de prepararnos de alguna manera a hacer que resolver conflictos. Usted sabe de eso, licenciada. O sea, creo que los traumas de muchas personas que no logran procesar la muerte de los seres queridos es que se dejan cabos sueltos y la gente no los está resolviendo y teniendo tiempo para resolverlos de alguna manera, ¿verdad? Gracias. Así es. Gracias. Gracias. Andrés Medrano. Buenos días. Primeramente muy buena charla, Lick. Yo solo tenía dos consultas tal vez rápidas y no sé qué tan correctas, pero mejor quitarse la duda. Una es si todas las personas tienen que pasar de cierta manera sí o sí por todas las etapas del duelo. ¿En qué sentido? Tal vez alguien diga, no, es que yo no pasé por negación y ella no, que usted tiene que pasar por negación, ¿verdad? Porque yo vi que entonces entender esa parte si de cierta manera sí o tal vez alguna etapa no, o sí muy pequeña. Y la otra
que es en la parte de que cuando entran en tristeza y todo esto, usted bien decía que muchas veces no quieren ir a trabajar o se aíslan y toda esa situación. Y en esos de buena fe, ¿verdad? Que muchos dicen, no, es que usted tiene que ir a trabajar, o usted tiene que hacer esto. Pero qué tan sabio o qué tan recomendable es tal vez, mira, un par de días no, o sí, mira, quédate en tu casa hasta que ya estés preparada, ¿verdad? O en ese sentido, ¿cómo tratarlo, verdad? Porque obviamente, por ejemplo, el trabajo, pues tienes que ir, pero también entender que no, está bien, quédate 2 días, mejor busquemos la manera, todo eso, ¿cómo manejarlo? Muchas gracias. Sí, con respecto a tu primera pregunta acerca de las etapas del duelo, no necesariamente vamos a atravesar por todas las etapas, ¿verdad? Hay personas que tienen una resiliencia, que es la capacidad de salir adelante, más desarrollada que otros, y entonces van a buscar sus recursos para salir y llegar a la fase de aceptar la situación. Aquí hay muchos recursos emocionales, racionales, espirituales, que lo van a ayudar a llevar esta situación como un poco más directo a la última fase, ¿verdad? Como les decía, las fases del duelo o el duelo en sí no tiene una duración establecida, que tiene que ser 1 año o tienen que ser 2 años del duelo. Hay personas que, por ejemplo, la semana después del fallecimiento de su ser querido, ya son capaces de ir, guardar sus pertenencias, tomar decisiones acerca de eso. Y hay otras personas que pueden pasar 2 años y no tocan nada de lo que dejó su ser querido, ¿verdad? Eso va a depender de la capacidad que tiene cada uno para salir adelante. Luego, ¿qué le decimos a las personas para apoyarlos? Tenemos que buscar la forma, por eso les deseo, querés hablar, cómo querés manejar esta situación, qué querés hacer. Y ahora con el tema de la tristeza, tenemos que entender también que hay unos procesos crónicos en los que hay situaciones físicas que van afectadas y entonces podemos llegar a un tema de una depresión profunda que en algún momento va a necesitar medicamento para equilibrar los neurotransmisores de esa persona que le provocan esa baja en su estado de ánimo. Y hay otros que son procesos normales, ¿verdad? De tristeza, en los que va a haber episodios de tristeza durante el día, ¿verdad? En este momento no quiero saber nada, me encierro, lloro y luego ya me sereno y puedo salir. Es en ese momento en el que podemos ayudarlo y decirle, bueno, ¿qué vas a hacer entonces? Podemos replantear qué va a pasar con tu trabajo, qué has pensado acerca de qué vas a hacer con la casa o las decisiones que tienes que tomar. Pero en el momento en sí en que la persona se encuentra sumida en la tristeza, allí no nos va a escuchar. Muchas gracias. Excelente, gracias. Les recuerdo, si quieren preguntar algo ahí en reacciones, hay un botoncito que dice levantar la mano y con mucho gusto les doy la palabra. Vamos con alguien que tiene unos hijos bien chileros. Venga, Yumán. Dale, papá. Gracias, muy buen día a todos y a usted, licenciada, muchas gracias por este tiempo. Usted mencionó ahorita ya casi al final de su plática algo muy importante que yo estaba esperando que usted lo mencionara, y es de que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, entiendo que en la psicología se tratan la mayor parte de los aspectos que afectan en la persona en el sentido del alma. Así es. Lo almático. Entonces, pero por el tiempo que el Señor me ha permitido a mí trabajar en la iglesia, en el aspecto pastoral, siempre he buscado y he tratado de que en el Señor Él me pueda revelar a mí cómo manejar la parte espiritual. Porque es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, cuando uno ve el proceso que Él le tocó cuando tuvo que enfrentarse a la muerte física. Y lo que Él más buscó en ese momento fue tener una relación íntima o comunión
con el Padre en lo espiritual. Entonces pienso que nosotros, a todos los que estamos aquí ahorita escuchando esto, nos va a servir muchísimo esta herramienta, por supuesto, pero no podemos dejar a un lado el aspecto de cómo manejar el aspecto espiritual. Y mi pregunta es si en la psicología también ustedes tienen oportunidad de estudiar, de revisar a fondo esa parte espiritual, cómo manejarla. Porque a mí pues también me ha tocado atender muchas personas, muchos miembros de la iglesia que pasan las situaciones de duelo y pues obviamente como hay que tratar con el aspecto del almático, que es donde cabalmente surgen los traumas. También he tenido que ver asuntos donde tiene que entrar también la neurología. Hasta un neurólogo a veces tiene que intervenir en la situación. Pero en lo que respecta más fuertemente en nosotros, pienso que lo espiritual tiene muchísimo más que ver. Entonces, licenciada, si usted tiene conceptos acerca de esto en la psicología, a mí me gustaría que nos dijera cómo lo puede manejar entonces esa parte para que nosotros nos pueda ayudar también a tener un panorama más amplio de cómo manejar estas situaciones. Ahora que estamos en esta crisis y que los aspectos del duelo se nos están presentando más frecuentemente. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Una de las cosas que nosotros hacemos es trabajar, como usted dice, esa parte del alma que alberga las emociones, ¿verdad? Todas las emociones que nosotros experimentamos son necesarias para nuestra adaptación con el mundo. Y lo que nosotros buscamos en la psicología es que las emociones que las personas experimentan sean emociones sanas. Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy experimentando el enojo como emoción, tengo que aprender a manejar ese enojo y a poder en algún momento usar conductas apropiadas para poder expresarlo. Por ejemplo, decirle, mire, no estoy de acuerdo con lo que usted me dijo, hablémoslo, ¿verdad? Porque estoy enojado, estoy molesto, me causó molestia. Entonces, lo que nosotros buscamos con las personas, a nosotros nos vienen personas que han sido muy dañadas en sus emociones y entonces sus reacciones ante eso son totalmente inadecuadas. Nosotros, por ejemplo, como psicólogas cristianas, nos valemos de herramientas, de lecturas. De pronto no enviamos a nuestro paciente a leer la Biblia, sino que extraemos una parte de la Biblia que sabemos que va a nutrir no solo su parte emocional, sino que también va a llegar como una semilla a su parte espiritual, ¿verdad? Porque puede hacer que el usuario o el paciente reaccione con reactividad. Si yo le digo, mire, en la Biblia encuentra usted soluciones a eso. Pero entonces yo voy y extraigo de ahí, extraigo material que yo puedo proporcionarle, porque sé que en ese momento estoy nutriendo no solo su parte emocional, sino que también su parte espiritual. Y definitivamente fomentar la fe, buscar que estas personas encuentren en su fe una forma de poder salir adelante ante esta situación. Gracias. David Rodas tiene la palabra. Estás muteado, David. ¿Puedes encender tu micrófono? Licenciada, gracias por esa enseñanza tan interesante. Muchas gracias. Yo sé que hay personas que, lógicamente, en el momento del duelo, son personas que están muy afectadas y lloran y todo eso, pues, eso es normal. Gracias también por aclarar algunos mitos que usted nos explicaba. Pero yo solo quería que usted tal vez nos explicara qué hacer con personas que realmente en el momento del duelo hacen cosas fuera de lo normal, como gritar, somatar
el ataúd y hacer una serie de cosas que a veces uno no le encuentra mucho sentido y se ponen demasiado violentas. Estaba viendo el asunto de la ira, pero ¿será que tiene que ver con esto o en cierto punto hay algo que no está muy normal en la actitud de una persona así? Muchas gracias por su pregunta interesante. Cada uno de nosotros nos expresamos de distinta forma, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que tenemos dentro de nosotros, vamos a manifestar nuestras emociones en determinado momento. Mire, algunas veces hay aspectos muy fuertes como la culpa que me quedó a mí por no haber podido arreglar las situaciones con mi ser querido y lo perdí, ya no tengo la oportunidad. Y pueden surgir estas manifestaciones de enojo, de impotencia, de querer traerlo nuevamente y poder arreglar las situaciones que yo tengo con él, ¿verdad? Los que estamos afuera de la situación y vemos esto muchas veces nos impacta, ¿verdad? Pero no conocemos qué está pasando dentro de esta persona y que por eso siente ese enojo, esa ira, esas ganas de traer de regreso a su ser querido y poder solventar a ese asunto que quedó pendiente, por ejemplo. O simplemente es su forma en ese momento de expresar su ira, su enojo, o están en un estado de shock en el que su única reacción va a ser esa en este momento. Ahora, en ese momento es bien importante que nosotros busquemos acompañar a la persona, ¿verdad? Para no permitir cosas como que quiera sacar a su ser querido en ese momento, ¿verdad? Estar allí como para contener un poco las emociones de esa persona sin hacerlo, sin reprimir, ¿verdad? Simplemente estar allí y poder abrazarlo en el momento que podamos hacerlo para contener. Miren, cuando, por ejemplo, a mí me pasa que cuando alguno de mis hijos está llorando y todo, yo lo que hago es que lo abrazo, ¿verdad? Esa contención emocional, eso saber, en este momento aquí estoy acompañando. Que no se sienta juzgado porque a veces ni ellos mismos se están dando cuenta de sus reacciones. Las reacciones están únicamente manejadas por ese sentimiento que están sintiendo en ese momento. Gracias. Y que Rodas, tienes la palabra. Muchas gracias, licenciada. Sí, usted mencionaba que parte de lo que podemos hacer o buscar es o referir a las personas con crisis o a nosotros mismos, buscar ayuda psicológica, de ayuda profesional en ese sentido. En el caso de nuestras congregaciones, iglesias locales donde servimos, podríamos tener algunos profesionales que nos pueden ayudar extendiéndose a la gente, pero un gran grueso de la gente de las iglesias locales no va a poder asistir por el costo que representa o no van a haber cerca algunas clínicas donde brinden ayuda. Entonces, ¿qué nos recomendaría usted como personas que servimos a gente con que nosotros podríamos prepararnos mejor para extendernos y servir y acompañar a la gente de una mejor manera? Muchas gracias por su pregunta. Voy a hacer publicidad con el permiso. Nosotros trabajamos en un centro de asistencia social, ¿verdad? En donde trabajamos con personas que están viviendo diferentes situaciones emocionales. Es parte de Universidad Panamericana y lo trabajamos a muy bajos costos, ¿verdad? Porque nos proyectamos socialmente. Y es una forma como nosotros ayudamos a las personas a manejar estas situaciones que están viviendo. Es bien importante tener personas capacitadas para poder trabajar las diferentes áreas de expresión que necesitan tener las personas en ese momento, ¿verdad? Si tienen ustedes la oportunidad de abrir campo dentro de sus congregaciones para personas profesionales de la salud que puedan de pronto aportar tiempo, ya sea para capacitarlos a ustedes como iglesia local o para poder atender estos casos especiales que necesitan ayuda, esto podría ser un
aporte muy valioso, ¿verdad? Darles tiempo para que ellos puedan llegar y atender a esa congregación que no puede pagar una consulta psicológica y que puedan en algún momento brindarles esas herramientas. Por ejemplo, le hablo un poquito del trabajo que nosotros hacemos con duelo. Nosotros aplicamos técnicas que las personas puedan trabajar, por ejemplo, de pronto escribir una carta a su ser querido en el que pueda expresarle toda esta situación. El dolor que las personas experimentan está adentro y necesita salir de alguna forma, ya sea hablarlo, ya sea escribirlo, ya sea poder expresarlo. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen dones con la música y entonces instarlos. Escribe algo para tu ser querido, toca algo para tu ser querido. Refúgiate en aquello que te da calma y en donde tú puedas expresar esas necesidades de decirle lo que ya no pudiste decirle, ¿verdad? Entonces, para que ustedes estén cubiertos por personas que trabajan un poco la salud mental y la salud de las emociones, que es algo que ha estado como muy estigmatizado. En Guatemala no tenemos una cultura de salud mental, de decir voy a ir con el psicólogo, ¿verdad? Porque sí, hay muchos enfoques que son un poquito místicos y todo, y que uno dice, ay, no, eso no va con mi fe, por ejemplo. Pero hay muchas otras técnicas y hay muchas otras cosas que nosotros podemos poner en práctica para ir sanando poco a poco las emociones de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Carlos Enríquez, tiene la palabra. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días a todos. Yo tenía una consulta, porque estamos hablando ahorita acerca del duelo cuando se está viviendo, ¿verdad? En el proceso de empezarlo a vivir. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo preparar a las personas alrededor antes de que ocurra un duelo, antes de que una persona fallezca? Mira, yo me voy a morir, pero va a pasar esto y esto y esto, o tú vas a fallecer, ¿cómo me tengo que preparar yo? ¿Cómo tengo que preparar mi mente y mi corazón para afrontar eso, ¿verdad? Porque es algo que va a ocurrir. Entonces, algunas cuestiones prácticas previas a que eso ocurra para poder también uno vivirlas y enseñarlas. Gracias. Nunca estamos preparados para eso. Nunca podemos decir, nos vamos a preparar para esta situación en el área emocional. Pero sí podemos, por ejemplo, cuando hay algunos diagnósticos médicos que indican que va a venir la muerte con ese diagnóstico, sí podemos brindarle a las personas una preparación, por ejemplo, en el área de dejar en orden muchas situaciones, papeles, documentos, cómo va a quedar repartidas mis situaciones, mis cosas, dejar ordenadas todas mis cosas anteriores. Si a mí alguien me dice estoy enferma, me voy a morir, o sea, yo entiendo que esa persona va a morir, pero nunca voy a estar preparada, voy a llegar de todos modos a vivir una situación de mucho dolor, porque no es lo mismo saber que se va a morir, pero verla en ese momento, a que llegue ese momento que tanto tememos de la separación. Entonces, prepararnos emocionalmente para eso es muy difícil que podamos hacer. Pero sí podemos dejar a la persona con la seguridad que todo aquello que podía causarle alguna dificultad, algún problema, se quedó ordenado. Y entonces no vas a tener que preocuparte por eso cuando yo falte, cuando yo no esté, ¿verdad? Entonces, decir, me voy a preparar, voy a leer, puedo hacerlo, pero no sé cómo va a ser mi reacción en ese momento o cómo voy a afrontar yo cuando realmente ese momento llegue. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Héctor, por favor. Buenos días. Buenos días, gracias, licenciada. Excelente disertación. Mi pregunta es, ¿qué podemos
¿Cómo podemos ayudar a las personas que han tomado el camino de las adicciones, licenciada? Las adicciones, mire, las adicciones es un tema bastante complejo, ¿verdad? Porque hay muchos factores que llevan desde la simple experimentación de una sustancia, de la pornografía, de adicciones tenemos de todo tipo. Ahora, también hay factores emocionales que llevan a las personas a adquirir estas situaciones, ¿verdad? Entonces, definitivamente cada uno de los casos de las adicciones se trabaja de forma individual y en este caso sí se necesita el acompañamiento de lugares especializados en adicciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay un Alcohólicos Anónimos que tiene procesos ya muy establecidos, que ya se han puesto muy en práctica. Y, por ejemplo, cuando nosotros en la psicología trabajamos las adicciones, trabajamos qué emociones provocaron que tú llegaras a ese punto. Pero ya la adicción como tal, por ejemplo, si fuera alcohol, vamos a Alcohólicos Anónimos porque ellos ya tienen un proceso para guiar a la persona en una desintoxicación de su cuerpo hacia esta sustancia, ¿verdad? Nosotros en nuestra área psicológica trabajamos qué emociones está experimentando, porque durante el periodo de recuperación de una adicción también va a experimentar diferentes emociones esta persona. Entonces es bien importante saber que tiene que ser una preparación muy importante, que no podemos hacerla solos tampoco. Tiene que haber un equipo multidisciplinario que acompañe a las personas. Muchas veces las personas que experimentan adicciones van a tener que ser retirados de los lugares de vulnerabilidad o de riesgo, ¿verdad? Y regularmente los internan en algún lugar para poder crear ese proceso de desintoxicación y luego trabajar el proceso psicológico para evitar una recaída de la persona. Gracias. Ronald Alcántara. Buenos días, licenciada, amigos y hermanos. Yo tal vez que pregunta, como este enfoque que usted nos da es de el liderazgo para la gente. Yo me considero pues una persona bastante fuerte en mi carácter en cuanto a poder llevar algunas situaciones, pero como usted bien lo dice, cerca de nosotros están pasando muchas cosas. Amigos muy cercanos, gente de la iglesia. Solo ayer hubieron 2 o 3 eventos fuertes con familiares y amigos de la iglesia. Entonces, yo considero que nosotros podemos brindar mucho apoyo espiritual, anímico. Podemos tener mucha empatía y entender, como usted dijo, que todos somos diferentes. No podemos esperar que una reacción de alguien sea mayor o menor a mi reacción, sino que simple y sencillamente, de acuerdo a nuestras experiencias y vivencias, cada uno ha ido reaccionando y de acuerdo a esa fe anclada en el Señor, también tendremos la convicción de la muerte, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros a poderla esperar. Tal vez no preparados, como usted dijo, pero sí a esperar que en nuestra muerte, como Pablo dijo, era muchísimo mejor estar delante de Él. Pero ¿qué de nosotros? O sea, yo me pongo a pensar hoy la carga emocional que nosotros como líderes tenemos. Y no se nos ha, siento que debemos de tener también alguna persona a nuestro alrededor que tenga la capacidad, como usted bien lo dijo, para podernos orientar y darnos un apoyo en todo este sentido, porque nos topamos con que no nos creemos Superman, pero al final de la historia la gente nos mira a nosotros y a veces hasta ni nos mira vulnerables, ¿verdad? Creen que nosotros no tenemos ni sentimientos, pero nosotros como líderes, no importa la edad que tengamos, sí necesitamos a alguien que nos escuche, alguien que podamos nosotros llegar
y esperar que no nos condenen, que no nos digan, que no nos, sino hacer lo que con otras personas hacemos, que pudiéramos hacer entre nosotros. Entonces, en la iglesia hay personas que nos escuchan y nos pueden ayudar, pero profesionalmente, como hablamos de profesionales hoy, profesionalmente habrá gente que tenga a su alcance o personas que usted conozca también que nos pueda ayudar. Por ejemplo, hay un amigo que se llama Randall Mercelita, él dice, él es pastor de pastores, ¿verdad? Y él se dedica a cuidar el área pastoral de liderazgo de la gente que está a cargo de congregaciones, que al final resulta ser una carga bastante fuerte, ¿verdad? Habrán nombres, personas, pero yo le estoy hablando de Cobán específicamente. Muchas gracias. Esa es la importancia del autocuidado, del que yo les hablaba, ¿verdad? De crear, que si de pronto no tenemos cerca personas que profesionalmente nos puedan apoyar, y creo que no está más decir que estamos aquí a la orden para apoyarlos en lo que podamos. Sí es importante que cada uno de ustedes busque sus diferentes actividades que puedan ayudarlos a desconectarse un poquito. Y eso no significa que nos vamos a olvidar del dolor que está a nuestro alrededor, pero simplemente necesitamos, así como el celular que vamos y lo conectamos en la noche para que nuevamente tenga energía, lo mismo necesitamos nosotros, ¿verdad? Recargar esas baterías, recargar esa energía, porque si no, más adelante llegamos a enfermarnos, llegamos a padecer estrés, llegamos a necesitar nuestro cuerpo físico resiente cuando nosotros tenemos cargas excesivas de angustia, de ansiedad, de estrés, llamémoslo como sea. Y empezamos a experimentar situaciones como insomnio, ¿verdad? Porque nos dormimos pensando en esas situaciones que vivimos del día al día y de alguna forma evitamos que nuestro cuerpo también pueda descansar, ¿verdad? O empezamos a dejar de comer o empezamos a comer compulsivamente porque necesitamos escaparnos de algo y entonces automáticamente, conscientemente empezamos a crear nosotros rutinas que pueden ser no muy saludables a nuestro alrededor. Por eso es bien importante, por ejemplo, hacer deporte, nadar un momento, leer, escribir, pintar, cocinar, algo que a mí me ayude a descargar en ese momento toda esa carga emocional que tengo alrededor. Bueno, ya estamos llegando al final del tiempo. Tendremos espacio para una última, si mucho 2 preguntas más. Así que, Carlos Orellana. Perdón, pero quiero aprovechar la oportunidad. Recordemos, hermanos, en la Biblia había hasta mandamiento de llevar el duelo. Cuando moría Moisés o gente así, hasta 30, 40 días la gente estaba llorando. Y en nuestro mundo moderno pareciera que los sentimientos humanos es de 2, 3 días y hay que se acaba y seguimos con la vida adelante. Yo creo que sí debemos hasta disciplinarnos de llorar y gemir. Yo creo que nos hemos insensibilizado en ese sentido. Deberíamos de permitir que la gente llore. Y como dice la licenciada, cada quien es diferente. Mi suegra murió el año pasado por una enfermedad, un tumor cerebral, y pues fue triste ver cómo una mujer que conocí por 30 años se fue apagando poco a poco a lo largo de las semanas. Y pues murió ya en tiempo de COVID y viví lo que decía la licenciada, ¿verdad? Que así un entierro, a pesar de que no fue por COVID, fue un entierro express. Entonces, hace unos meses ya, o sea, casi más de un año después, un día me agarró la tristeza por ella, o sea, siendo mi suegra y una mujer que yo apreciaba mucho y teniendo bien claro que murió en Cristo y que la vamos a volver a ver, un día me agarró la tristeza por ella, ¿verdad? Entonces, creo que debemos de, a la luz de esto que estamos viviendo, volver a leer la Biblia y buscar esas respuestas que están ahí. O sea, a mí me hizo clic, ¿verdad? Al encontrar que
El pueblo lloró a Moisés, a Aarón, a Josué, todos ellos y detuvieron la vida de alguna manera y lloraban y hacían duelo. Así que quería mencionar eso. Creo que también podemos prestarle atención a lo que dice la Biblia acerca del duelo. Excelente, gracias Carlos. La última intervención, Adolfo Noguera, por favor. Muchísimas gracias, Pablo. Primero, agradecerle al CONA por promover una actividad tan excelente y tan oportuna en este momento. Y segundo, agradecer la participación de la licenciada. Creo que en el momento en el que estamos viviendo, no solo está el duelo de la pérdida de un ser querido, también dentro de la misma pandemia hay otros tipos de duelo, desde mi perspectiva, como por ejemplo la falta de trabajo. La pérdida de un trabajo también genera duelo. Y hay otros tipos de duelo también. Así que esa sería mi pregunta, o sea, cómo en nuestras comunidades nos toca enfrentarnos también con este tipo de situaciones. Gracias. Excelente. Sí, y es parte de lo que yo les hablaba al principio acerca del duelo. Hoy nos enfocamos únicamente en el duelo por pérdida o por diagnóstico, pero hay muchísimos tipos de duelo que nosotros debemos permitirnos vivir, ¿verdad? Y tiene usted mucha razón al hablar acerca de que en este momento hay muchas personas que están experimentando esa pérdida de empleo y les va a provocar muchas situaciones emocionales, ¿verdad? Porque se ve cortada su forma de proveer a su casa, ¿verdad? Y eso les va a causar un impacto emocional muy fuerte que también nosotros podemos acompañar. Y estas fases en las que atravesamos del duelo aplican también para estas formas de pérdida. Y entonces tenemos que, de alguna manera, acompañar estos procesos que las personas están viviendo, ¿verdad? Porque es sumamente frustrante para ellos el no poder proveer o tener que reducir. Mucha gente ha perdido sus casas debido a la pérdida de trabajo y en general estamos viviendo una situación emocional como nunca habíamos visto, ¿verdad? Nosotros como profesionales de la salud mental nunca habíamos experimentado este desborde de emociones que las personas están trayendo. Una de las cosas que nosotros queremos promover aquí es que nosotros podamos permitirnos expresar nuestras emociones y que no nos sintamos culpables por poder expresar lo que sentimos en algún momento. Si estamos enojados, si estamos tristes, que podamos darnos el permiso de poderlo expresar. Porque como les he repetido varias veces, hay muchos factores emocionales, ¿verdad? Y no me dejarán mentir que van a repercutir en la salud física de las personas. Y entonces ahí la cosa se complica un poco más, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos permitimos vivir las emociones y expresar las emociones, definitivamente va a ser una forma también para poder tener nuestro pensamiento abierto a las posibilidades que puede haber para resolver nuestros problemas. Gracias. Gracias, licenciada, por la disertación. Sabemos que para nosotros como ancianos de la congregación del rebaño del Señor son herramientas de las cuales nos ayudan para poder afinar aún mucho más los conceptos y el aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos de acuerdo a la palabra de Dios. Creo que la teología bíblica y la ciencia, en este caso lo que estamos hablando de psicología, van muy de la mano. Nosotros como pastores tenemos que aprender a caminar en esa multiforme sabiduría que Dios nos ha dado y sobre todo, pues del ramo profesional y del cual pues usted representa en esta mañana. Queremos darle nuestras expresivas gracias y quizás poder anotar en dónde está el lugar o la dirección donde uno puede acudir o incluso poder referir a los miembros de nuestra iglesia, ¿verdad? Creo que
Yo por los años que tengo de estar pastoreando, le comento que yo soy alguien que tengo ya esa experiencia siempre de trabajar juntamente con algún psicólogo cristiano, viendo casos de los cuales definitivamente, gracias a Dios, ella es psicóloga y pues tenemos muchos años de los que son muy difíciles. Creo que se cortó un poquito la comunicación, pero la pregunta era de cuándo, a dónde, y aprovechando porque hay una pregunta en el chat que es importante, ¿cuándo como pastores saber referir a la psicología, verdad? Porque a veces sí es una cuestión ya un poco más crítica y no sabemos en qué momento referirlo, donde ya tal vez un consejito ahí, aprovechando que también va a dar los datos. Por favor, licenciada. Muchas gracias. ¿Cuándo referirla? En el primer instante que las personas estén manifestando algún tipo de situación emocional. ¿Por qué razón? Cuando vamos con el médico y empiezan los síntomas, es más fácil tratarlos. Cuando vienen con nosotros y nosotros damos herramientas para poder trabajar esas emociones que en este momento están saliéndose de control, pero que todavía podemos ponerlas bajo control, es mucho más sencillo poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, la salud mental es algo que nosotros deberíamos practicar por lo menos una vez al año, poder ir y trabajar con nuestra propia terapia, porque nos enseñan. Miren, a lo que vienen nuestros pacientes aquí es a dejarnos todos sus problemas, ¿verdad? A descargarse, y muchas veces solo con el hecho de venir y hablar con nosotros, ellos se van más tranquilos. Esa necesidad que tiene el ser humano de ser escuchado es muy importante, y cuando nosotros les damos herramientas que ellos pueden poner en práctica, definitivamente no necesitamos esperar hasta que sea ya una situación muy grave, porque ya siendo más grave va a ser más compleja la recuperación de las personas. Nosotros estamos en el Centro de Asistencia Social de Universidad Panamericana. Estamos ubicados en el edificio de Zona Médica, Zona 9, Séptima Avenida y 10ª Calle, Zona 9. En este momento, por la misma situación que nosotros estamos viviendo, no estamos atendiendo de forma presencial, sino estamos haciéndolo de forma virtual, ¿verdad? Es un grupo, son los alumnos de 5º año de la carrera de psicología los que atienden a los pacientes bajo la supervisión de nosotros, ¿verdad? Nosotros vemos caso por caso y ayudamos a los estudiantes a poder trabajar cada uno de los casos y cada una de las problemáticas que tienen las personas. Tenemos personas de Cobán, tenemos personas de Huehuetenango, tenemos pacientes de muchos lugares gracias a esa virtualidad que estamos manejando. El costo de la consulta es de 25 quetzales, ¿verdad? Que es bastante accesible para muchas personas. Y les voy a dar el número de teléfono a donde pueden comunicarse para poder programar sus citas, ¿verdad? Y poder ser atendidas sus situaciones. El número es 2219-9863, ¿verdad? Es el Centro de Asistencia Social creado por Universidad Panamericana. Estamos enfocados 100% a esa asistencia social que las personas necesitan y que no pueden pagar a un profesional ya en una clínica privada, ¿verdad? Pero aquí se les brinda con el mismo profesionalismo, el mismo seguimiento, el mismo cariño, se les brinda toda la ayuda posible a estas personas. Gracias, licenciada. Gracias por su tiempo y me permite, queremos orar por usted. Muchas gracias, gracias. Sí. Queremos bendecir su vida, sobre todo, y que el Señor la siga usando para gloria y honra de su santo nombre y para la expansión de su reino sobre esta tierra. Señor, damos gracias. Primeramente, Señor, por tu sierva, Nancy, Señor. Oramos que tú traigas toda bendición sobre su vida. Oramos también, Señor, sabiendo de que toda labor
siempre rinde sus frutos, que siempre, Señor, el conversar y el estar estableciendo, Señor, tu palabra en medio de tu pueblo, en medio de cada una de las acciones profesionales que ella está realizando, tú, Señor, prosperarás, Señor, ese trabajo. Oramos, Señor, para una cobertura muy particular de parte tuya, Señor, sobre su vida, sobre su esposo, sobre su familia. Y gracias, Señor, por este tiempo en el cual, Señor, queremos darte a ti toda gloria y honra y saber, Señor, que cada palabra, cada herramienta es un equipamiento a favor de nosotros. Señor, sigue usándola y que siempre sea, Señor, de un corazón de generosidad, Señor, de extensión a mucha gente que lo necesita en este tiempo de pandemia. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, licenciada. Muchas Que Dios le gracias a bendiga. usted. Gracias por la invitación. Gracias porque me volví a sentir en casa, ver muchos nombres aquí de personas con las que compartí en mi tiempo en ver. Es una bendición, de verdad, poder volver a casa. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, Nancy. Muy agradecido. Licenciada Herrera, muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias.